Bien hallados y queridos suscriptores. No se tenía pensado hoy grabar un vídeo, estaba un poco desmoralizado y un poco triste, pero vamos a ver si se puede hacer una cosa. Se va a intentar, lo primero de todo, quiero darle las gracias a mi jefe, don Alberto Balaila, por los ánimos que me ha dado y por todo el apoyo. O sea, de verdad, mi jefe podrá ser judío, pero oye, muestra más cariño y más respeto por la Virgen María que muchísimos católicos. Eso es lo que les debo decir y yo quería personalmente agradecerlo y también por los ánimos que me ha dado. Por cierto, que se va a postear aquí su short para ver si, por si le queréis dar un poco de respaldo y cariño, aunque no os guste el mundo del fútbol. Ya sabéis que este tema nos ha afectado y también quería dar las gracias, que esto no pude hacerlo en el short. Grabé un short anterior, pero como era muy largo no me dejó convertirlo en short YouTube, así que he tenido que volver a regrabarlo y eso quedó fuera, pero yo quería que ciertamente tuviera un homenaje en este vídeo. Os habéis preguntado por qué ahora estoy grabando otro vídeo y por qué ha vuelto por qué ha vuelto el libro de Cruzadas en Jeans, aunque no se le vea. Esto es Cruzadas en Jeans, si no lo podéis ver. Lo vamos a hacer porque hubo una parte que no se dijo de Cruzadas en Jeans, ciertamente. Hubo una parte que no se dijo de Cruzadas en Jeans. Ya sabéis que si visteis el vídeo de Cruzadas en Jeans, no hace falta verlo. Podéis ver este vídeo tranquilamente sin necesidad, ciertamente, de ver el vídeo de Cruzadas en Jeans. Pero no sé si lo dije, pero os lo vuelvo a recordar. El vídeo de Cruzadas en Jeans se grabó por una sencillísima razón. El vídeo de Cruzadas en Jeans se ha grabado por una sencillísima razón, y es que hubo una parte que se quedó fuera del vídeo porque es que yo consideré que era demasiado política y no quería, y además podía hacer que el vídeo de Cruzadas en Jeans se alargase mucho. Así que decidí convertirla en otro vídeo. Y aparte, ¿os acordáis otra cosa, verdad? Que le había prometido al lector impune, ciertamente, que grabaríamos un vídeo acerca de las posibilidades, ciertamente, de la unidad, ciertamente, entre los católicos y los ortodoxos. Pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. No sé cómo saldrá, pero voy a intentar hacer Dealer Veloc. Personalmente, se va a intentar hacer Dealer Veloc y ver ciertamente cómo ciertamente podemos casar estas dos cosas. O sea, podemos darnos cuenta de por qué la gente empezó a odiar las cruzadas, eso también hay que decirlo, y por qué ciertamente también al mismo tiempo, por qué también y cómo podemos ciertamente conseguir la anhelada unidad fracturada por el cisma de Cerulario en el año 1054, aunque nos vamos a remontar a las dos cosas. Lo primero es tratar el tema. Creo que, no sé si os lo dije, pero ciertamente yo hace mucho tiempo que hay una editorial que ya no le compro libros. Me estoy refiriendo a Ático de Libros. Una de las razones es porque he visto que Ático de Libros está editando libros muy, muy ideológicos y muy antirreligiosos. Le compré una historia de los vikingos que buscaba pues el lado LGTBI de los vikingos y llegaba a decirnos que Odín era un dios queer, cosa que yo lo siento, pero un libro que solo me trata de estos temas, yo lo siento por muy bueno que sea, que no lo era. Yo no, era el libro de la Daniel Price, yo ciertamente ahí. Y luego sé que editó un libro, ese no lo compré, un libro otra vez volviendo a lo de siempre, culpando al Papa. Por cierto, lo mismo que ha hecho la película Nuremberg, que si yo de la película Nuremberg, yo lo siento, pero siempre voy a preferir la versión de Vencedores y Vencidos, la maravillosa película de, de Spencer Tracy, Marlene Dietrich, Bar Lancaster y Richard Widmar y Maximilian Schell, que ganó el Oscar. Un Oscar que no sé si hoy se lo darían por ciertamente por la ingeniosa defensa que hizo. A ver, condena al nazismo, pero por la ingeniosa defensa que hace de los criminales nazis. Hoy en día no creo que se le diera ese premio. A mí me parece una película mucho mejor y más redonda. El personaje de Richard Widmark podrá caernos peor, pero es el que tenía razón y el que... Y esto lo digo en parte para salvarme de una acusación. A mí, yo ya sabéis que publiqué una crítica muy negativa de las cruzadas de Dan Jones y los ataques me vinieron por dos razones. Yo ya sabéis que siempre he sido un bizantinófilo y un amante del Imperio bizantino, pero hay muchísimos bizantinistas que odian a la Iglesia Católica y a las cruzadas especialmente porque consideran las culpables de la decadencia del Imperio bizantino. Esto se les quiere decir a todos ustedes. ¿Le consideran el culpable? Sí, Trumpy está aquí, por si acaso no lo veis. Hola chicos, estoy aquí. Pues sí, más o menos lo que os iba a decir, que
hay muchos bizantinistas que odian y se han dejado llevar también por la Alexiada de Ana Comneno, o sea, ese libro donde se mostraba muy hostil. Ya sabéis que el emperador Alejo de la dinastía Comneno, ya sabéis que subió al poder después del desastre de la batalla de Manziquer y más o menos libró una batalla muy exitosa contra los pechenegos, unos bárbaros que se dedicaban ahí a secuestrar y a extorsionar y que fue decisiva. ¿No? Era muy difícil luchar con ese pueblo nómada tan peligroso, los pechenegos, los derrotó. Pero aparte de los musulmanes, tenían un enemigo, los normandos. Había llevado una lucha que había acabado en tablas entre Roberto Guiscardo y él, y había ¿cómo se diría? Una hostilidad hacia los francos, por ejemplo, por parte del Imperio Bizantino que cristaliza en la obra de Ana Comneno. Pero yo ya os lo digo. Vamos a ver, creo que la tengo por aquí. Mirad, muchos han utilizado esta obra para atacar, han utilizado Nacidos en la Púrpura para atacar para atacar a los cruzados, presentando a los bizantinos como refinados y benéficos y a los cruzados como bárbaros. Pero yo es que al revés, es que lo único que hace Laszlo Pasud en esa maravillosa novela, algún día supongo que la tendré que releer y hacerle un vídeo, lo que hace es refrendar mi estrategia. O sea, ¿qué es lo que hace el emperador Manuel? O sea, este Manuel es el nieto de Alejo Comneno, que tenía una madre húngara, por cierto. Lo que hace ciertamente el emperador lo que hace es aliarse otra vez con los cruzados. No vuelve ciertamente con Roma, porque es que ya no se podía volver, pero hombre, lo que hace es aliarse otra vez con los cruzados. Yo, por cierto, si no habéis leído Nacidos de la Púrpura de Laszlo Pasud, leedla porque le da mil vueltas. Por ejemplo, pienso a la duología de Robert Graves, eso es lo que os iba a decir. Pero no, a ver, eso fue uno de los ataques que me llovieron, de bizantinistas, porque acusan a la Cuarta Cruzada de haber sido la responsable del declive bizantino. Yo me pregunto, si ciertamente el Papa Urbano II no hubiera convocado en Clermont la cruzada, ¿qué habría pasado con Bizancio? ¿Cuánto habría caído? Y otra cosa que os pregunto, aquí se habla mucho de la desunión de la cristiandad, pero hay que reconoceros unas cosas. Había un cisma ante los cristianos. Había un cisma ante los cristianos que había empezado en el año 1054. Quiero recordaros que no, en realidad empezó antes. Habría que remontarse al final de la iconoclastia. Ya sabéis que hubo una emperadora, que el último emperador iconoclasta fue, bueno, el primero de todos fue el emperador León III el Isáurico, que basándose otra vez en el Islam, porque el Islam es la clave de todo, consideró que las victorias y las derrotas del Imperio Bizantino se habían debido a la iconodulia, es decir, a la veneración de imágenes, y que hubo algunos concilios de los francos que sí, que respaldaron a los iconoclastas, pero vuelvo a reconocer que al final Roma apoyó ciertamente a la iconodulia y parecía que había un apoyo entre los monjes, las mujeres y una buena parte del pueblo, mientras las altas jerarquías y los emperadores apoyaban la iconoclastia, ciertamente. Hubo varios emperadores, ciertamente, hasta llegar ciertamente al emperador Teófilo, que fue el último gran emperador iconoclasta, que un emperador que parecía salió de las mil y una noches. Y entonces empezó la famosa, empezó ciertamente, ¿cómo les diría a todos ustedes? Empezó ciertamente, llegó la esposa del emperador que se llamaba Teodora, del emperador Teófilo, que tenía un hijo que iba a pasar a la historia como Miguel III el borracho. Cuando alcanzó la mayoría de edad, este Miguel III el borracho, pues hizo una cosa muy censurable. O sea, el patriarca de Constantinopla se llamaba Ignacio y no era un buen patriarca, pero vuelvo a repetir que era el elegido legal. Entonces, este hombre coge a... ¿Habéis visto la película Beckett? Pues algo muy parecido. Coge a un hombre que va a ser dócil a sus manos, o sea, un funcionario muy culto, muy inteligente, llamado Focio. Este Focio ya es el que empieza el conflicto, ciertamente es el que empieza el conflicto. Este hombre era un laico, no era nada, o sea, no pertenecía casi a la iglesia, pues prácticamente le tuvieron que ordenar de sacerdote hasta a obispo, hasta por nombrarlo patriarca de Constantinopla, para tener a alguien dúctil y maleable. Y es cuando empieza la ruptura, porque el Papa Nicolás a quien apoya es ciertamente a Ignacio. Y hay un momento a que Ignacio lo reponen, pero otra vez lo vuelven a quitar, con el emperador Basilio, que por cierto pertenecía a otra dinastía, la macedónica, y muy posiblemente haya provocado la muerte de Miguel. O sea, este tema, por ejemplo, el ascenso de Basilio el Macedonio,
y su muerte se cuentan, por ejemplo, en la maravillosa novela de Stephen R. Loughlin, Bizancio. Yo creo que se podría dedicar a Bizancio una crítica de mi libro, caballeros. Se podría considerar a Bizancio de Stephen R. Loughlin, pero ya hablaremos. De todas formas, con León VI me parece que volvemos a la normalidad y parece ser que, por cierto, Focio, aparte de eso, era muy famoso por haber tenido una biblioteca y por haber alertado del ataque de los vikingos. O sea, este tema también se trata en la novela de Bizancio. O sea, hizo un sermón, parecía que había llegado el fin del mundo, pero luego no fue para tanto. O sea, sí, hubo unos ataques de los vikingos, atacaron ciertas zonas, pero más o menos el imperio bizantino siguió en pie. O sea, es muy difícil sobrepasar las defensas del imperio bizantino. Y luego estos bárbaros, la mayoría eran varegos, formarían parte de la guardia varega del emperador de Bizancio. Eso es lo que se les quiere decir. De todas formas, esto subyació y siguió aquí, este cisma con Focio. Luego, siglo XI, han pasado un montón de cosas. Ha habido un reinado muy largo y muy bueno, que es el emperador Basilio II, el matador de búlgaros. Este hombre consiguió coger a un ejército de búlgaros vivos y cogió a todos y cogió y a los líderes, o sea, solo le sacó un ojo y al resto de los búlgaros le sacó un ojo. Y llegó al emperador, me parece que se llamaba el emperador Samuel. Y este emperador, después de ver el estado de su ejército, murió de un infarto cardíaco, del disgusto que recibió. O sea, este hombre reinó muchísimo tiempo. Este hombre, me parece que antes que él, por ejemplo, Zimieskis, por ejemplo, y luego está Bardanes Focas, habían conseguido recuperar algunas tierras perdidas al Islam, porque ya sabéis ciertamente una cosa, que en el año, ya sabéis que Mahoma muere en el 632, pero antes le dio tiempo a atacar a un estado aliado y vasallo de Bizancio, que era unos árabes cristianos, pero ya fue en la época tanto de Abu Bakr como del profeta Omar, aprovechando que el emperador Heraclio estaba enfermo en el siglo VII cuando lanzó un ataque contra ellos, la famosa batalla de Yarmouk, que provocó ciertamente que Bizancio perdiese todo el norte de África y gran parte del Asia Menor. Le quedó Turquía, ciertamente. Y algunos emperadores, como por ejemplo Constancio III y Constantino IV, tuvieron que sobrevivir a algunos sitios. Y el sitio más famoso, aparte del de Constantino IV Pagonatos, uno de mis emperadores favoritos, fue el de León III Lisáurico, que ahí fue donde empezó el tema de la iconoclastia. Quizás se debería haber empezado por ahí, ya que se va a tratar el tema del Islam, ciertamente. Y es así donde... Y luego, más o menos, en la época de un emperador un poco, ya sabe, había una mujer también, igual que en la época de Teodora en el siglo XI, llamada Zoe. Esta Zoe se casó con un montón de emperadores y al final se casa con uno llamado León IX Monomacos. Y entonces este hombre hace una cosa, pone a un hombre llamado Miguel Celulario y este Miguel Celulario rompe con Roma, vuelve otra vez a las herejías de Focio, temas ahí, por ejemplo, la cuestión del filioque y otros, pero sobre todo es esto, el poder estatal, el poder político tiene derecho a designar derecho a designar y lo que es una independencia y una ruptura total con Roma. No es inocente, o sea, lo que les están diciendo contando a ustedes cuando les hablan del tema de Bizancio, siempre les cuentan las agresiones de los cruzados a los bizantinos, pero no al revés, o sea, parece ser que ya en época de Celulario hubo presión y persecución contra los latinos. Esto ya se degeneró y se convirtió en un conflicto nacionalista, o sea, de los ortodoxos, es decir, de los bizantinos contra los latinos, y empezaron persecuciones. Y esto llevó a que varios cardenales, entre ellos Humberto de Silva Cándida, Federico Berromeo y Pedro Damián es muy famoso por unos sermones bastante coléricos contra la relajación y la mundanización que había en la Iglesia Católica, van y excomulgan a Miguel Celulario. Y así empieza ciertamente el cisma entre ambos, empieza el cisma entre los ortodoxos y los católicos, ciertamente. Hay ciertamente, hay ciertamente periodos en que hay, por ejemplo, cuando ocurre la batalla de Mansiquer y Romano IV es derrotado por Al-Arslan, por ejemplo, cuando es derrotado en el año 1070 o por allí, cuando es derrotado por Al-Arslan, por ejemplo,
Pues entonces a Bizancio el emperador es hecho prisionero, no sé qué, y entonces llega Alejo I. Y entonces tiene que pedir ayuda. Lo que quería era un ejército de mercenarios, pero aprovechando que había habido un maltrato, ya más o menos había habido, me parece que era Roger, rey de Sicilia, que más o menos había planteado algo parecido. En España va a ser el primer ensayo. El Papa Alejandro II convoca la famosa Cruzada de Barbastro con Robert Crispin. Si quieren saber más de esa cruzada, por favor, lean El Puente de Alcántara, ciertamente de Frank Baer. Lean El Puente de Alcántara, que ahí le cuentan un poquito en qué consistió la Cruzada de Barbastro. Por cierto, acabó con la toma. Los cruzados llegaron a tomarla, pero por desgracia los musulmanes volverían otra vez a reconquistarla más adelante. Pero oye, fue el primer ensayo. También este Papa Alejandro II, a pesar de todas las críticas, legitimó la conquista de Guillermo el Conquistador de Inglaterra frente a Haroldo. Haroldo, de todas formas, parece ser que el testamento, por ejemplo, de San Eduardo el Confesor, a quien legitimaba era a Guillermo el Conquistador, paradójicamente. Eso es lo que cuenta. Hay una película sobre Lady Godiva que más o menos trata de unir estas dos cosas, ciertamente. San Eduardo el Confesor es el último gran rey santo. Lo conocerán porque aparece en Macbeth, donde más o menos manda tropas al rey Malcolm para apoyarle en su lucha contra el usurpador Macbeth. Eso es lo que les iba a decirles. Pues entonces es un momento terrible. Yo ciertamente había empezado la reforma con el Papa Nicolás II y había seguido con otros papas, ciertamente. Y es entonces cuando llega Gregorio VII y la lucha y la querella de las investiduras. Ya saben ustedes que en un principio el Papa Gregorio VII excomulga a Enrique IV y este tiene que ir a Canosa y hacer penitencia, pero con todo, Enrique IV se logra sobreponerse a las rebeliones que hay y al final expulsa al Papa de Roma y este es salvado en última instancia por por sus aliados normandos. En un principio, León IX, que era el Papa que le había tocado el cisma, León IX había sido hecho prisionero con los normandos, pero se los ganó y los convirtió en aliados. Y al final Roberto Guiscardo, el mismo que estaba en lucha y en guerra con Alejo I, salva al Papa y entonces este Papa Gregorio VII pronuncia, aborrecí, amé la justicia y aborrecí la iniquidad, por eso muero en el destierro. Y ese fue el destino triste que tuvo, por ejemplo, el Papa Gregorio VII. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Ese fue el triste destino que tuvo, morir desterrado. Y entonces los papas van a quedarse en Francia. Y uno de los papas que va a ser elegido va a ser Urbano II, que era discípulo era seguidor de la Orden de Cluny, y por eso la cruzada se convoca en Clermont. Y ahí al grito de Deus Lobul, al ataque en un principio pues era eso, pero el Papa hace algo muchísimo más. Y yo quiero recordarles que a pesar de que esto ha sido minimizado por historiadores secularistas y muy anticristianos, había habido ataques, a pesar de que se trata de ningunear. Los musulmanes siempre han vivido ciertamente de hostigar y atacar. Por ejemplo, hay una novela que hay por aquí llamado Laurus, donde se cuenta un poquito también esto, o sea, el maltrato que ejercían los mamelucos, por ejemplo, ya después con las cruzadas terminadas, contra los peregrinos. O sea, cuando ibas a Tierra Santa te jugabas la vida, porque los turcos y otros pueblos te exigían unas condiciones tremendas y eras objeto de bandidaje. O sea, que había que ir armado con una legión, vamos, para salir vivo de allí. Sí, solo para hacer peregrinación. Fíjense en esto. O sea, y es entonces cuando se convoca la cruzada. No voy a decir que lo de la cruzada fuera bueno, o sea, no todo lo que hay en las cruzadas son buenos. Por ejemplo, ya en la primera cruzada se producen ataques a las sinagogas y a los judíos. Y esto lo digo porque otra de las acusaciones que se me hizo cuando yo en Goodreads escribí la crítica contra el libro de Dan Jones, por cierto, este hombre también ha hecho una novela de estilo Grindar, Los perros de Exes, y su segunda parte en Ático de Libros, os lo cuento así un poco, pues cuando yo hice la crítica recibí muchísimas críticas de nazi, o sea, hay una novela ciertamente de David Pinaul, el mismo de Providence in Blue, que se llama To the Earth, una película crítica con el comunismo chino,
ciertamente en Ignatius Press, que la ha editado. En esta novela, al personaje que se llama Quirk es cancelado en parte por tener una gorra, ciertamente, con un eslogan de las cruzadas. O sea, por eso es cancelado este personaje. Y eso es lo que pasa. Yo, más o menos, parece ser que el wokismo practica, y esto ya es a donde vamos a ir. Ha habido una alianza contra natura entre la izquierda, que siempre ha apoyado las causas más hostiles a Occidente y al cristianismo, y el Islam. En un principio, la izquierda y el Islam no se pudieron ver, pero ciertamente a partir del año, ¿cómo se le diría a ustedes? A partir de, yo creo que del siglo XX, yo creo que empezaron a hacer alianza. O sea, yo me atrevería a decir que a partir, por ejemplo, en la guerra civil fueron los propios marroquíes los que estuvieron aliados con Franco y había una visión muy hostil de los musulmanes por parte de la izquierda. O sea, la izquierda en un principio fue antimusulmana, igual que era anti-LGTBI o anti-homosexual. Consideraba la homosexualidad una degeneración burguesa. Eso es lo que les quiero personalmente decir a todos ustedes, que la izquierda consideraba a la homosexualidad una degeneración burguesa y había ataques de todos los grandes líderes de la izquierda contra los homosexuales. Esto es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, el Che Guevara se enorgullecía de fusilarlos y de construir campos de trabajo. Y si a ti te pescaban siendo homosexual en la Unión Soviética, ibas a gulags o campos de trabajo, ahí donde el homosexual moría por las malas condiciones. Eso es lo que te quiero decir. Hay una novela, por ejemplo, que recoge esto, por ejemplo, que es en El Cuarto Protocolo. O sea, pillan a un hijo de un jerarca ruso haciendo este tipo de cositas. O sea, y eso lo utiliza el personaje de Gomorskin para eso, para machacar. Pues eso, la izquierda ya sabemos que siempre ha cambiado, pero como ya sabéis que es una ideología gnóstica y atea, pues es paso esto. Pero, ¿dónde empieza, por ejemplo, la alianza entre, por ejemplo, la izquierda? No, en primer lugar, supongo que, por cierto, la alianza hispano-marroquí, quien la empieza no es tanto la izquierda, sino el propio Franco. Franco siempre quiso estar a buenas con los árabes. En un principio, al fin y al cabo, tengamos en cuenta que, a pesar de Ángel Sambriz y el salvamento de judíos por parte de Franco, pues ciertamente seguíamos con lo del tema de lo judeo-masónico y todo esto, y convenía llevarse mejor con los árabes, ciertamente, a pesar de la guerra de colonización, de descolonización de Marruecos. Una de las cosas que acelera un poco todo esto, esta alianza entre la izquierda y el Islam, por ejemplo, son las guerras de descolonización. Muchas estaban presididas por la Unión Soviética y China, por ejemplo. Muchas de estas guerras, y también porque a Estados Unidos le interesaba que Europa dejase de ser un imperio colonial. De ahí, primero ya sabemos que Roosevelt dejó tirado a Churchill y ciertamente prefirió entenderse con el tío Joe, a pesar de que el tío Joe le traicionó y al final lo único que hizo fue sacarle cosas a un Roosevelt que ya estaba físicamente hecho polvo. O sea, no salió el candidato progresista que querían, por ejemplo, los demócratas, que era Wallace. Pusieron ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? Este candidato se llamaba así. Bueno, sí, pusieron a otro candidato que perdió. Bueno, pusieron primero a Truman. Truman estuvo allí y luego pusieron a un candidato casi que era muy progresista y que perdió contra Dwight Eisenhower, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pero vamos a ver, el primero que empieza un poquito a blanquear un poco al Islam y a presentar, por ejemplo, y a meterse con las cruzadas y a presentar a Saladino como si fuera un príncipe, como si fuera más cristiano que los propios cristianos, fue el propio Sir Walter Scott. Sir Walter Scott va a ser decisivo porque va a influir, por ejemplo, en el protestante Leopold von Ranke para hacer su historia, para crear la historia como ciencia social. Es verdad que habría que haber recurrido un poquito antes a Giambattista Vico y su nueva ciencia, que creo que sería el comienzo. Eso por lo menos opinaba el Papa Benedicto XVI. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Opinaba ciertamente eso el Papa Benedicto XVI, pero es Walter Scott el que comienza ciertamente a hacer esto. Ciertamente. Es el que comienza ciertamente este movimiento de blanqueamiento del Islam y las críticas. Ya lo vemos en Ivanhoe, que en un principio Ivanhoe, uno de los subtítulos que tenía cuando se editó en España era El retorno del cruzado. Y vuelvo a repetir que el personaje así un poquito más
¿cómo se les diría a ustedes? Por ejemplo, el personaje más interesante era el villano, era Sir Brian de Bois Guilbert, que era el templario. Pero la verdad es que las escribió con ese fin, que es mostrarse crítico con las cruzadas, y lo mismo ocurre con el talismán, la nefasta segunda parte que históricamente es una porquería. El talismán a mí no me gustó absolutamente nada. Y creo que la película yo la vi y y era peor aún la película. O sea, el villano era un gran maestre de una orden que no era los templarios, el villano y no Conrado de Monferrato. Conrado de Monferrato, que vuelvo a repetirles, no era tan malo como se nos decía. Lo que pasa es que como el rey Ricardo prefería apoyar a Guy de Lusignan, pues bueno, pasaron estas cositas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues lo que hizo personalmente ya saben ustedes que la primera cruzada termina ciertamente con la toma de Jerusalén y ciertamente y Godofredo, que no se proclama rey, sino defensor del Santo Sepulcro, y es sustituido por su hermano Balduino, que sí, que es un gran rey. Y luego llegan, por supuesto, los diferentes Balduinos. Balduino II, que dicen algunos que es el mejor, luego Balduino III. Foulques, que lo consideró el mejor rey Hilaire Belloc en su historia de las cruzadas, yo la tengo por ahí. Yo vuelvo a repetirlo, a mí se me ha tratado de gildemarista, es decir, que estar muy cercano a la ideología de cierto político austriaco que gobernó Alemania del año 1933 y 1945. Yo quiero decirles que eso es absolutamente mentira, que de hecho, en tercero de bachiller en segundo de carrera hice un trabajo sobre Hitler, porque fue lo que me pidió, y me mostré muy crítico con él. Una de las cosas que le reproché es el odio cruel hacia los judíos, por ejemplo. Y de hecho, yo siempre se me puede atacar de lo contrario, de haber sido uno de los pocos católicos favorables a los judíos. O sea, se me puede atacar ciertamente de lo contrario. Se me puede atacar de lo contrario, en lugar de yo jamás he tenido esa ideología. Creo que ya os comenté el caso de un compañero mío de colegio que sí que tenía esa ideología y creo que contrasté y os dije otra cosa, que, que curiosamente con los compañeros que mejor me llevaba eran con los de la ideología contraria a la mía. Es decir, mi mejor amigo, quiero decirles, es de esa es de esa tendencia política. La mayoría, salvo mi amigo Lafu, que es prácticamente que está más o menos en mi barco, yo estoy un poquito más escorado hacia un lado que él, pero generalmente la mayoría de los lasarianos con los que mejor me llevaba eran con los de la ideología opuesta. Yo os lo vuelvo a decir, y este tema, si visteis el vídeo que dedicamos El cristianismo está en peligro, que grabé con mi jefe, el tío Alberto, yo veréis ciertamente que el fracaso que ha habido en la educación cristiana, o sea, a partir del Vaticano II, o sea, que la gente está en colegios religiosos, pero luego la gente que sale en colegios religiosos se ha descristianizado y se ha secularizado la mayoría, muchos de los grandes activistas ateos y anticristianos han salido de colegios religiosos. Eso también nos lo tenemos que hacer mirar. Y es un tema que se tiene que ciertamente discutir, ciertamente. Pues eso, se me atachó esto. Yo vuelvo a reconocer que mi amor por las cruzadas no procede ciertamente mi amor por las cruzadas porque yo tenga... Además, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Hitler con el catolicismo si lo odiaba? Hitler era prusiano, o sea, se sentía más vinculado, por ejemplo, a Lutero y a Federico II y a Hindenburg, al que en un principio utilizó y movimientos un tanto pseudonósticos, como por ejemplo tendencias neotemplarias, Sonnerer y todos estos, utilizó este tipo, estaba mucho más cercano a eso que a la Iglesia Católica. De hecho, la odiaba, porque chocaba con su padre, que se había casado con... El padre se había casado con su sobrina y así había nacido el propio Hitler, de ahí había nacido. Chocaban porque el padre estaba a favor de los Habsburgo, ciertamente, y Hitler lo que admiraba, ciertamente, y esto, si queréis, mirad a Jan Kersau, que yo también lo he leído, igual que el señor Arturo Pérez Reverte, yo también he leído a Kersau, leí para hacer el trabajo sobre Gildemaro, yo tuve que leer a Kersau, o sea, yo lo leí, o sea, ya sabéis que Kersau llegó a decir algo tremendo, que los que verdaderamente derrotaron a Hitler no fue la izquierda, ciertamente, sino que fueron los católicos y los judíos. Hombre, hay que reconocer que la Unión Soviética también puso lo suyo, también se lo cargó, también fue la Unión Soviética. Pero claro, yo me pregunto
si lo hubiera podido hacer ciertamente sin la presión estadounidense del otro lado. Eso no quiere decir que yo hable de Estados Unidos, no quiere decir que yo sea atlantista. En un principio ya saben ustedes que empecé siendo anti-estadounidense, pero debido a la gran cantidad de amigos estadounidenses, pues he hecho que ya no soy tan hostil a Estados Unidos, pero es así. Eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que mi amor por las cruzadas pues nacieron de las típicas novelas. Yo he leído, por ejemplo, de un escritor que que precisamente es muy hostil al nacionalsocialismo, como es Luis de Waal. Este Luis de Waal era hijo de un húngaro y una austriaca, y además era de ascendencia judía. Este hombre se marchó a Inglaterra con su esposa y ciertamente trabajó para los ingleses, para el servicio de inteligencia inglés. Y como era especializado en la astrología, algo que Hitler, yo me pregunto, ¿está bien que un católico se sienta fascinado por el esoterismo y la astrología? Yo os digo que no, para mí yo lo siento, pero es así. Pues sabiendo eso, pues eso, hay un escritor muy interesante que también os recomiendo llamado Valentin Tomberg, por ejemplo. Y es muy interesante este tema, Valentin Tomberg. Y esto es lo que os cuento. Pues este hombre, Luis de Waal, se convirtió al catolicismo, o sea, y llegó a ver al Papa Pío XII, al injustamente atacado Papa Pío XII, llegó a verle y entonces, para combatir al nacionalsocialismo, se dedicó a novelar vidas de santos. Y yo creo que una de las novelas que a mí me fascinó fue la de El último cruzado, que es una novela histórica sobre Juan de Austria, ciertamente. Está en la línea, por ejemplo, si la habéis leído, de Jeromín, del padre Coloma. Y yo creo que se podría considerar que antes de este boom por la hispanidad y ciertamente, y para combatir la leyenda negra, porque antes había una denigración total contra lo hispano, ciertamente fueron novelas como esta de Luis de Waal las que hacían un poco de justicia, porque muchos católicos, había muchos escritores católicos que eran hispanófobos y le echaban la culpa a España, ciertamente, de la leyenda negra que había contra la Iglesia Católica. Y gente como Luis de Waal se jugó el tipo. Este hombre le debemos muchísimo y un día a ver si se le puede dedicar algo a Luis de Waal. También yo me sentí fascinado, por ejemplo, esta defensa del catolicismo por las novelas de Henryk Sienkiewicz. Por ejemplo, pienso en la trilogía polaca, A Sangre y Fuego, por ejemplo. Pienso en A Sangre y Fuego, por ejemplo, o Diluvio o Pan Miguel Volodioski, por ejemplo. O sea, esas son las grandes novelas, pero es verdad que también publicó otra que es clarísimamente anticruzada, y en este caso yo sí que ya saben ustedes que yo sí que me soy fan de las cruzadas, pero yo reconozco que el comportamiento de la orden teutónica que publica Henry Sienkiewicz es absolutamente inaceptable. O sea, coger aquí a eslavos y venderlos como esclavos, lo siento, pero eso no cabe, ciertamente. Yo ahí creo que los tenían razón ellos, y más cuando ya se habían convertido y no se podía esto prolongar. Y además, aparte que la estrategia de la reina Hedwig de casarse con Ladislao Jogaila fue un gran acierto, caballeros, fue un grandísimo acierto. Y eso es lo que se les quiere decir. Y luego pues están novelas, por ejemplo, como creo que ya hemos hablado, La Hermandad de Henry Rider Haggard. Yo creo que es la mejor novela de las cruzadas que he leído nunca. Era una novela sobre lo que ocurre en la batalla de Jatín, por ejemplo. A mí me gustó muchísimo, ciertamente. Me gustó muchísimo. Luego está la trilogía templaria de Jean Guillou. Igual como le dije a mi amiga Marta Luján, a mí me gusta. En un principio empecé siendo pro-templario y luego me pasé a los hospitalarios, en parte por novelas como Caballeros de la Veracruz de David Camus, el hijo de Albert Camus, y luego, por ejemplo, una novela muy interesante como Ángeles en Acero de Nicolás de Prata, que a mí no me gustó mucho, pero la que era interesante era la del otomano, la de Iron Fire, por ejemplo, que es la que contaba el asedio de Malta, que este tema lo va a tratar, por ejemplo, el actor Mel Gibson. Este tema lo trató Mel Gibson en una miniserie, lo va a tratar. Y de ahí viene mi interés. Pero ustedes se preguntarán, y es porque ¿qué es lo que? Y es porque esto lo he hecho de forma muy desorganizada, muy caótica, porque se están haciendo dos vídeos en uno. Porque ciertamente ya hemos hablado de Walter Scott, pero ciertamente luego hemos visto cómo el liberalismo se dedicó, y por medio de la Revolución Francesa se llegó a imponer por toda Europa. Hubo un movimiento de insurgencia contra el absolutismo y en contraposición empezaron a alabar todo lo que fuera anticatólico. En este caso, por ejemplo, uno piensa en los amantes de Teruel, presentando, yo qué sé,
un al-Ándalus refinado. O sea, los grandes escritores españoles se hicieron ciertamente anticatólicos, o sea, y se mostraron muy críticos. Por ejemplo, incluso el padre del conservadurismo, por favor, vean la novela de Mi crítica de la campana de Huesca, de Antonio Cánovas del Castillo, ya vimos que la fobia que sentía por los Habsburgo y su fascinación por Inglaterra, ciertamente, por la Inglaterra del siglo XIX que quería imitar y el modelo darle a España. O sea, y una de las cosas que se copiaron fue el anticatolicismo, por ejemplo. Es muy interesante, o sea, los liberales fueron los que plantaron la simiente y luego siguieron ciertamente, por ejemplo, la izquierda española, es decir, los republicanos y luego los socialistas. Y no es ilógico teniendo en cuenta que el socialismo, y esto no lo inventó Karl Marx, esto procede de la Revolución Francesa, pienso el gobierno de la montaña, y luego el anarquismo podemos encontrarlo en Godwin en Inglaterra y también en Graco Babeuf y su reforma de los igualitarios, ciertamente. Y luego ya sabéis que a partir de ahí con San Simón se crea ciertamente el socialismo utópico, ciertamente. Y en un principio el socialismo utópico tenemos una idea, pero es más que un movimiento, es un movimiento gnóstico. También Lamennais, que en un principio empieza siendo muy conservador, al final es el que alimenta y da origen y al final acaba influyendo en la construcción del socialismo utópico. Por favor, lean a un amigo mío, que yo le tengo un grandísimo aprecio, a Michael de Greeney, por ejemplo. Lean a un amigo mío llamado Michael de Greeney, a ese amigo mío, ciertamente. Por favor, léanle porque me lo van a agradecer. Es un hombre muy inteligente, Michael de Greeney. Busquen sus artículos en Catholic World Report o escríbanle, que es un grandísimo, es un hombre muy sabio, Michael de Greeney, por ejemplo. Es uno de estos grandes escritores americanos con el que me carteo. Estaba intentando algo muy interesante, por cierto, una alternativa tanto al capitalismo como al socialismo, a la socialdemocracia, muy interesante, ese Michael de Greeney, con el que el profesor Manuel Alfonseca y yo nos hemos tratado. Pues en un principio así, el socialismo empieza en un principio siendo gnóstico y luego con Karl Marx acaba siendo... Por ejemplo, sobre el social, les voy a recomendar una novela muy interesante. Y en un principio hasta casi podían decirse que estaba a sueldo de Inglaterra. Hay una novela, La hija de Egipto, de Gilbert Sinué, que es muy interesante y yo se la recomiendo. Cómo el socialismo utópico saboteó, por ejemplo, el canal de Suez saboteó el canal de Suez y cómo Inglaterra, que en un principio se estaba opuesta y se opuso al canal de Suez, que es hecho por Lesseps, el mismo que luego intentaría el canal de Panamá a finales del siglo XIX, cómo al final se apuntaron el tanto, a pesar de haber estado boicoteándolo desde el principio, y cómo fueron los ingleses los que evitaron la caída del imperio turco, porque a los Tories les interesaba que el imperio turco no cayese, ciertamente. Y no fue hasta la época de Gladstone en que el imperio británico se volvió antiturco. Y precisamente fue Gladstone el que, conmovido por las persecuciones de los cristianos, el que empezó todo esto, ciertamente. Pues empezó a haber también un montón de visiones históricas. Ya saben ustedes el positivismo, el liberalismo, ya saben ustedes los típicos, Michelet, Fustel de Coulanges, todo este tipo de gente se dedicó a hacer historias críticas con la Iglesia y el anticristianismo. Por ejemplo, Michelet era casi panteísta, por ejemplo, se debe decir esto, y era más o menos Michelet, se puede decir que era el que influyó en Víctor Hugo, esa visión, por ejemplo, hostil, que ya veíamos, por ejemplo, en Nuestra Señora de París, procede de ahí, de Michelet. Michelet es el padre de estos. Por ejemplo, es la visión que más o menos hay, y es la visión que más o menos hemos adoptado en la historiografía oficial, la de Michelet. O sea, Michelet no está mal visto, por desgracia, sigue siendo un referente para los historiadores. Luego ya hemos visto una cosa, en un principio también ya saben ustedes que empieza una alianza poco a poco, o sea, ya sabes que ambos tienen algo en común, los árabes como por ejemplo los socialistas tienen algo en común y es la descolonización. A los dos les interesa ciertamente hacer todo el daño a los imperios coloniales europeos y ahí se dedican por ejemplo a atacar. Se dedican ciertamente a atacar y a minar. En un principio ya saben ustedes, por ejemplo, el Kaiser Guillermo, que en un principio que ahora todo el mundo le considera el malo y el iniciador de la Primera Guerra Mundial, pero el Kaiser Guillermo I utilizó, por ejemplo, al socialismo para acabar con el zar, que se había convertido en un estorbo. Fue el que metió a Lenin en el tren
que le llevó a Rusia. Una revolución que ya se había hecho antes de Lenin. Ya la habían hecho, por ejemplo, ya la había hecho Kerensky, la revolución. O sea, era una revolución socialdemócrata y luego el otro metió a Lenin en el tren y prácticamente al final pues consiguió lo que quería, que que la Unión Soviética se saliera de la guerra, de ahí que le interesara. Pues este hombre va a la tumba de Saladino y le honra de un rey a otro. Hasta el momento a los musulmanes no les habían interesado las cruzadas. A los musulmanes les había parecido que era, por ejemplo, un conflicto fronterizo más. Audremer. Esto, por ejemplo, vean, por ejemplo, las cruzadas vistas por los árabes del libanés Amin Malouf. Vean ese libro, por ejemplo, para darse cuenta de que lo que digo es absolutamente cierto, por ejemplo. Eso es lo que se les iba a decir. Luego, por ejemplo, pasa otra cosa, que hay gente con buena intención, como en este caso Steven Runciman, que por ejemplo Steven Runciman había sido contratado por los turcos, pero este hombre era un amante de Bizancio y consideró ciertamente la caída de la Cuarta Cruzada como lo peor que había ido, o sea, otro que se dedicó a demonizar a las cruzadas, si bien con justicia y con sentido común, o sea, no fue a atacarlas como están haciendo estos historiadores modernos que se están dedicando a atacar a las cruzadas porque sí. Este hombre pensaba con buenas razones que sí, que estaba haciendo lo que era justo, ciertamente. Y se debe decir otras cosas, por ejemplo, en España ya hemos visto, por ejemplo, que había entrado esto con el liberalismo, pero a partir de la Segunda República empieza un debate. Primero, hay el padre de la autonomía andaluza, Blas de Infante, era filoislámico, y este hombre se convierte al Islam y presenta esa visión idílica y perfecta del califato como maravilloso. Vuelvo a reconocer que la presencia musulmana tenía tres etapas. Primero, el Emirato Independiente, que esto acaba cuando llega Abderramán después del 750, cuando los abasíes matan a los Omeya, cuando Abderramán primero llega y ya está. Y entonces empieza la etapa del Emirato Independiente a partir del 750. Luego, este Emirato Independiente, o sea, surge una serie de guerras civiles entre los propios musulmanes y al final, y una de ellas es la más famosa, la revuelta de Omar Ben Absun, por ejemplo, la famosa revuelta de Omar Ben Absun, que es que este Omar Ben Absun se convertirá al cristianismo y tendría su fortaleza en Bobastro, y es entonces cuando el nieto de Abdalá, que este hombre había tenido unos emires muy brillantes, o sea, unos emires independientes muy brillantes. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, a Abderramán I, a Abderramán II, o sea, había habido más, pero Al-Hakam, por ejemplo, había hecho ya una persecución contra mozárabes, por ejemplo, con Abderramán II iba a seguir, y luego, por ejemplo, pues llegan a una serie, después de Abderramán II, llegan a una serie de emires muy malos. Llega, por ejemplo, el abuelo de Abderramán III, que es Abdalá, y a este hombre prácticamente solo le queda Córdoba. Y entonces llega Abderramán III y este hombre consigue algo. Consigue, por ejemplo, cimentar y acabar con la revuelta de los sucesores de Omar Ben Absun, porque con Omar Ben Absun no lo consiguen destruir ellos, no lo consiguen destruir, muere antes de haber acabado con ellos. Por ejemplo, antes ya habían ocurrido los martirios de Eulogio, por ejemplo, y de los mozárabes, que habían sido ya perseguidos y asesinados, ciertamente. Ya habían ocurrido las persecuciones. O sea, tú si eras judío o si eras cristiano no podías construir torres más altas que cualquier edificación. Tenías que llevar un distintivo. Y es así. Por ejemplo, Anthony Burgess también se creyó el cuento de las... Y también, por ejemplo, también ayudó mucho un escritor muy anticristiano, o sea, muy anticatólico, llamado Washington Irving, que por cierto, fue también el que descristianizó a San Nicolás de Bari y lo convirtió ciertamente a San Nicolás de Bari, lo convirtió ciertamente en un símbolo laico, o sea, lo convirtió en Santa Claus, o sea, y luego ya Coca-Cola hizo el resto, le quitaron a los elfos, bueno, le pusieron a los elfos, al reno Rudolf y San Nicolás pasó a ser Santa Claus y Coca-Cola se lo apropió y el rojo lo tiene por la Coca-Cola, o sea, y lo ha convertido en un reclamo consumista y anticristiano, porque y en eso tiene razón Francisco José Gómez Fernández, en eso tiene razón, por ejemplo, que los protestantes se habían cargado la Navidad. Los calvinistas en Holanda y también Oliver Cromwell se habían cargado la Navidad. O sea, a mí me parece algo desastroso.
Y la Navidad, por ejemplo, vuelve con los anglicanos, con el gobierno filocatólico de Carlos II. O sea, vuelve ahí la Navidad a Inglaterra. Eso es lo que se les quiere decir. Pero estábamos con España. España, ciertamente, después de Blas de Infante, pues llega el famoso debate en la Segunda República ante Claudio Sánchez Albornoz, que defiende la línea más ortodoxa, y Américo Castro, que habla de nuestra descendencia con el Islam, por ejemplo, Américo Castro. Y esto nos lleva ciertamente, por ejemplo, a la penetración, vemos el tema de Franco, la amistad hispano-marroquí, y luego la izquierda, que en un principio había sido antimusulmana, vemos cómo se va acercando al Islam. Vemos ciertamente que el Islam que había apoyado en un principio a Hitler, el gran muftí se había mostrado como un paladín del Tercer Reich. Vemos ciertamente, por ejemplo, cómo a pesar de todo los árabes, por ejemplo, hubo que hacer presiones para que Persia no entrase en la Segunda Guerra Mundial a favor ciertamente del eje, y también lo mismo con Egipto, que también hubo que hacer presiones. Pero aún a pesar de todo, los árabes, pues hombre, se sintieron muy contrariados por la independencia de Israel y por su entrada en la ONU. Y entonces esto hizo que se escorasen de parte de la izquierda, aunque eso sí, no quiere decir que no tuvieran conexiones con redes de extrema derecha, como por ejemplo contaba en la película Odessa, por ejemplo, Frederick Forsyth. Esto también no nos quiere decir estas cosas. Pero aún así va a ser a la izquierda, y el Partido Comunista. En un principio la Unión Soviética había apoyado a Israel, pero cuando vio que no le que Israel se echó en manos de Estados Unidos, ahí a partir de todo se pusieron de parte de los musulmanes, que además había comenzado algunos años antes, por ejemplo. Ya saben, la Primera Guerra Mundial, que los árabes habían sido básicos para la destrucción del Imperio Turco, que se había salvado por Ataturk. Pues más o menos habían hecho esto, apoyar, por ejemplo, a los Saud por ejemplo, a la casa de Saud y a Faisal, que había sido Faisal. Esto vean la película, por ejemplo, de Lawrence de Arabia, la de David Lean, por ejemplo. Habían hecho exactamente todo esto. Y ya vemos que la mayoría de los partidos vemos que las descolonizaciones, la mayoría de los partidos van a ser socialistas, por ejemplo. Gaddafi, por ejemplo, echa al rey Iblis. Nasser, por ejemplo, echa, por ejemplo, al sultán Farouk. Son socialistas. El partido Baaz, por ejemplo, la familia El Assad se hace con el control de Siria, contando con el apoyo de los franceses. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con Saddam Hussein, que es otro árabe socialista. O sea que se va a integrar maravillosamente los musulmanes ahí. Y luego sí que lo que fue, y en un principio, el Shah, sabiendo que en un principio habían intentado un gobierno con Mossadegh que no era muy inclinado a Estados Unidos, y eso fue lo que provocó una intervención y esto. Pero luego ya el siguiente intentona, que fue ya con el Ayatolá Khomeini, el Ayatolá estaba refugiado en Francia. O sea, habían sido los franceses los que le habían ofrecido refugio. Y entonces el Shah de Persia, Pahlavi, que era muy inútil, pues ya estaba ya muy enfermo, pues lo que hace es escapar, no puede mantener el poder, y Carter pues se cubrió de gloria permitiendo que un gobierno teocrático ocupase el poder. En un principio había habido una alianza entre la izquierda, los comunistas. Por ejemplo, ya había habido guerrillas comunistas y comunistas kurdas, se habían infiltrado y habían intentado crear un gobierno comunista, pero habían sido masacrados por los turcos, por ejemplo, los kurdos también. Los kurdos tienen ideología comunista, o sea que la Unión Soviética se dedicó a armar y sufragar, o sea, movimientos terroristas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Se habían dedicado personalmente a eso, a sufragar movimientos terroristas. Y, por ejemplo, pero también, por ejemplo, o sea, como en el caso de España hay una cosa, o sea, nos hemos sumado a las políticas atlantistas, y hay un momento que el lobby marroquí pues se hace muy fuerte en España. Hay un escritor, Luis Goitisolo, que niega ciertamente que hubiera una conquista en España, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir. Goitisolo niega que haya una conquista, y, por ejemplo, pues este hombre se le ha concedido el premio Cervantes. Y hay un lobby, por ejemplo, que ha pagado ciertamente en España a los dos grandes partidos políticos en el poder, y tiene a gran parte de los empresarios. Estamos hablando de Marruecos, y muy posiblemente el atentado del 11M del 2004 no fuera un atentado yihadista como nos creemos, sino que fuera algo infinitamente más turbio y mucho más siniestro, en el que estuvieran involucrados algunos servicios extranjeros, y en el que el objetivo fuera
ciertamente vengarse ciertamente del PP de Aznar, que se había acercado, por ejemplo, a posiciones pro-argelinas, ciertamente, y que era demasiado inflexible en las cuestiones del Sáhara. Vemos ciertamente que aparte de esto hay un acuerdo, o sea, que no solo ha habido, no solo los servicios marroquíes han comprado ciertamente a políticos españoles, también vemos esto en el caso de vemos esto en la irrupción de la macromafia y también el Morocco Gate o el Qatar Gate, donde más o menos se han extendido las redes, o sea, y ya hemos visto que también han ayudado a las instituciones académicas, porque las instituciones académicas han sido copados por la izquierda, ciertamente. Es una alianza contra natura, el de la izquierda y el Islam, que al final acabarán chocando, pero de momento están haciendo pinza para acabar ciertamente con los movimientos más o menos tradicionales, los movimientos más o menos de derecha. Vamos, no me gusta hablarlo de derecha, pero más o menos así. Al fin y al cabo, en las derechas es un poco más complicado, no se puede hablar, es muy complicado y ciertamente no se puede considerar que el liberalismo y el conservador, al fin y al cabo el liberalismo había sido el responsable, el que había intentado blanquear ciertamente al Islam, había sido el liberalismo, o sea, ¿no? A mí el liberalismo casi yo me resisto a considerarlo derecha, pero bueno, al fin y al cabo el conservadurismo se supone que es la versión moderada de la derecha, pero bueno, eso es lo que les quiero decir. Y luego está el tradicionalismo, ciertamente. Y también, por ejemplo, yo creo que el 11S también influyó muchísimo en la visión hostil. O sea, en un principio, ciertamente, ya sabemos que Estados Unidos había intentado y pagado dinero ciertamente a los muyahidines y para derribar a los soviéticos. Habían pagado para derribar, sobre todo en Afganistán. Y hombres como, por ejemplo, Bin Laden en un principio habían sido utilizados para eso. Pero este hombre al final se les descontroló, ciertamente, y organizó los atentados del 11S. Y así entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. En lugar de decir, es verdad que no fue tan doloroso como en España, que la sociedad se polarizó aún más. Las víctimas acusaron al gobierno de Aznar de ser el responsable. En lugar de los terroristas, o en este caso a los intereses ocultos que hubiera detrás, pues las víctimas, hubo una serie de víctimas que fueron utilizadas para denigrar al gobierno del Partido Popular y ciertamente para llegar al poder, ciertamente. Y entonces consiguieron el objetivo que era que España prácticamente todo el personal que habían mandado, que no habían mandado tropas, pero sí personal, pues lo volviera de vuelta a casa y romper ciertamente con el bloque atlantista, algo que Estados Unidos no ha olvidado, por desgracia, ciertamente. Y esto ha sido lo que ha pasado. Ciertamente, como el profesorado, ciertamente en las universidades de izquierda, pues ha prevalecido esa visión hostil a las cruzadas. Y en Estados Unidos, pues ha pasado esto, que hubo una inmersión también de la izquierda. Ya saben ustedes que hubo el macartismo y luego en la Unión Soviética pasó lo mismo, hubo una persecución, en este caso de los alimentos pro-occidentales por medio de Jdanov, pero a pesar de todo, la izquierda acogió ciertamente algunas personas que huían del nacionalsocialismo. En este caso estamos hablando de los más importantes de la escuela de Frankfurt, y estos instalaron una especie de escuela marxista, siguiendo curiosamente a un nazi como era Heidegger. Siguieron las enseñanzas y instauraron, y de ahí nació, por ejemplo, pues estos movimientos de izquierda, movimientos pacifistas, no sé qué, y esta visión de los 60 y los 70. Y luego esto ha cristalizado en esta época. El 11 se fue funesto porque culpó ciertamente a Estados Unidos y al cristianismo de los atentados. O sea, en lugar de culpar a los terroristas, decidieron culpar a los cristianos. Y ciertamente, por ejemplo, John C. Wright, que es un escritor que yo conozco a su esposa, parece ser que en un principio él era ateo y se puso a hablar con otros ateos, y en el fondo estos ateos al final descubrió que no eran ateos, sino que eran ciertamente anticristianos, y esto le hizo convertirse a él propio. O sea, y esto es lo que esta gente es la que se ha hecho con el poder en Estados Unidos. Y ciertamente, en lugar de culpar al Islam de todo lo que ha pasado, pues culpó al cristianismo, ciertamente, de todo lo que ha pasado. Y ahí nacieron pues los 4 jinetes del ateísmo. O sea, recibieron un espaldarazo tremendo que antes no hubieran recibido. Estoy refiriéndome al biólogo evolucionista Richard Dawkins, a Christopher Hitchens, a Daniel Dennett, por ejemplo, y a Philip Pullman. Me estoy refiriendo, creo que me asegura, y a Sam Harris. Sam Harris, que además Sam Harris es un activista, es el más cercano, por ejemplo, a las filas
progresistas del Partido Demócrata. Y además este discurso pro inmigración, o sea, pro inmigración y de esto no se podría entender sin esto, sin esta escuela. O sea, esto ha hablado maravillosamente bien a Juan Manuel de Prada en Inmaculados, donde prácticamente el marxismo, como por ejemplo cayó en el año 1989, cayó el muro de Berlín, ya las leyes del marxismo ya no se aplicaban, así que había que buscar otra. En lugar de la lucha de clases, pues que se buscó enfrentar a grupos, o sea, negro, o sea, no caucásicos contra blancos. De todas formas, esto ya estaba antes, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en gente como Runajit Guha, Foucault, por ejemplo, Derrida, o gente como, por ejemplo, o Saiz, por ejemplo. Saiz, que ya quiero decirles que es pro-palestino y anticristiano. Edward Said, que es clarísimamente pro-palestino, eso es lo que les quiero decir. Esa izquierda pues proliferó también, esa izquierda antimusulmana, digo pro-musulmana y anticristiana proliferó. Y claro, y por ejemplo, otra cosa que fue absolutamente canallesca fue la guerra, o sea, yo me oponía a la guerra de Irak, ciertamente, el Papa Juan Pablo II se oponía, pero yo también, pero ciertamente a mí me pareció vergonzoso que todos esos que se oponían luego en cambio no dijeran ni mu cuando, por ejemplo, Barack Obama, que por cierto, con Barack Obama fue el que empezó la retórica, fue la retórica anticristiana y promusulmana, y que fue el que incentivó y promovió las primaveras árabes, que fueron desastrosas. Saben ustedes que el tema de la guerra de Libia fue porque el otro, Sarkozy, tenía una deuda con Gaddafi y no le quería pagar. Y aparte que Inglaterra estaba esperando una oportunidad para vengarse de Gaddafi por los atentados terroristas. Y entonces los únicos estados socialistas que había, pues acabaron con ellos y pusieron ciertamente a auténticos yihadistas y terroristas. Por ejemplo, ya saben cómo murió Gaddafi, como un perro. Y ciertamente vimos cómo el embajador estadounidense también era asesinado en Libia, en Benghazi, y no se hizo nada. Esto que hubiera provocado la caída de un gobierno no provocó absolutamente nada. La caída el asesinato del embajador americano. Hay una película, por ejemplo, de Michael Bay que cuenta todo esto, ciertamente. De todas formas, esto sirvió para que los progresistas creciesen y, por ejemplo, llegase la cultura woke. La cultura woke, pues eso, llevó al tema de los oprimidos, o sea, a favorecer a las razas no caucásicas, por ejemplo, a las mujeres, a los homosexuales, a los queer y, por ejemplo, también, por ejemplo, a los musulmanes. Pero es que al final todos estos grupos al final están destinados a chocar, ciertamente. Los musulmanes están destinados a cargarse todo lo demás. Y es evidente que al final va a haber una lucha entre ya la hubo en Irán, o sea, en Irán ya saben ustedes que el ayatolá había sido ayudado por grupos de izquierda y luego lo que hizo fue acabar con toda la oposición no teocrática que había, o sea, y eso seguramente lo que vaya a pasar pronto, o sea, que muy posiblemente todo, o sea, al final los propios musulmanes acaben matando a aquellos que no se acaben plegando a sus postulados, eso es lo que se les quiere personalmente decir. Y de ahí eso. Pero bueno, mientras tanto ya han conseguido hacer una cosa y presentar las cruzadas como el mayor crimen del mundo. Eso junto con, por ejemplo, la matanza de San Bartolomé, que también habría que explicar, de la matanza de San Bartolomé también habría que dedicar un capítulo, pero aparte, pero bueno. Y lo que hay que decir es eso, que son 8 guerras, la mayoría eran territorios que se habían convertido legítimamente al cristianismo, o sea, que el emperador había decidido que se convirtieran al cristianismo, o sea, si hay alguien que llegó de forma pacífica, allí esos territorios fue el cristianismo, cosa que no hizo el Imperio Romano, ni tampoco hicieron los árabes en la batalla de Yarmouk, y por cierto, hablamos ciertamente de todas las civilizaciones que se pasaron por la piedra, por ejemplo, como los persas, que los persas prácticamente, los zoroastristas o los parsis y adoradores del fuego fueron prácticamente aniquilados. Solo quedan unos pocos restos en la India. Y hablamos ciertamente de la conquista de la India por parte de los musulmanes o la proliferación de la esclavitud, por ejemplo. Ciertamente, no se los dijo, pero la guerra del Sudán fue eso. Era porque no querían renunciar al comercio de esclavos. E Inglaterra, por una vez en la vida, hizo algo que estaba bien, prohibir el comercio de esclavos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llega el Mahdi para que esta gente... ¿Qué pasó ciertamente con el 11S? ¿Qué pasó, por ejemplo, con lo del Daesh? ¿Qué fue lo que hizo? Coger ahí a yazidíes y a cristianos y a gente que no fuera como ellos y empezar
pues a torturarlos, a matarlos, a cortarles la cabeza, a enterrarles vivos y a venderlos como esclavos. Eso fue lo que hicieron, mientras tanto. Eso fue lo que hicieron. Es así. Es que lo han hecho toda su vida. Y es así. Y lo que pasa. Y luego, por ejemplo, cuando alguien dice algo, pues las críticas generalmente vamos a ver, sí, hay críticas de los sectores rigoristas del Islam, pero la mayoría de las críticas, por ejemplo, cuando el famoso discurso de Ratisbora, de Benedicto XVI, todos echaron ahí. Quien más se le echó encima no fueron tanto los yihadistas, que también fueron ciertamente la izquierda los que se le echaron, y esta connivencia. O sea, cuando sacó unas frases del emperador Manuel II, ¡oh!, todos se le echaron encima. Yo vuelvo a repetir una cosa, y ahora vamos a ir ya al tema de la ortodoxia. No sé si me dará mucho tiempo, voy a intentar dedicarle unos minutos, porque ya saben ustedes que tengo que preparar la cena a mi familia, y dentro de, pues, de unos pocos, de 20 minutos tengo que irme al programa de Mike a echarle una mano. Lo que se les debe decir es una cosa, mis bien hallados y queridos suscriptores. Muchos creen que ciertamente las cruzadas destruyeron a los ortodoxos. No fue así. Perdón, no a los ortodoxos, quiero decir al Imperio Bizantino. Yo me pregunto, cuando en la Reconquista, cuando personalmente los musulmanes, las taifas musulmanas llamaron, por ejemplo, ya saben que el califato duró hasta el año 1031. A partir de ahí antes hubo una serie de... con Ixen II hubo una serie de monarcas débiles. Cuando murió Almanzor, pues ya se acabó. Se acabó y ciertamente empezaron a sucederse los califas. Y duraron muy poco. Y al final, en el año 1031, pues empezaron diferentes taifas y diferentes reyezuelos musulmanes. Ciertamente, lo mismo que ha pasado aquí, pero con las autonomías. Pues eso, más o menos. Es lo que ha pasado aquí, ciertamente. Pues eso es lo que ha pasado, ciertamente. Pues empezaron así. ¿Y saben cuánto empezaron a pegarse los almorávides que fueron llamados porque ya los cristianos estaban... el reino... Castilla, Alfonso VI ya estaba empezando a ser un problema, y lo hubiera sido al Sancho II de haber llegado. ¿Qué fue lo que pasó? Que llamaron a los almorávides porque se les estaba acabando, porque veían su peligro amenazado. Y entonces llegaron y derrotaron a Alfonso VI en Sagrajas, en la batalla de Sagrajas o de Zalata. Y entonces, pero se retiraron, pero volvieron y acabaron con ellos mismos. No tardaron no sé cuántos años en hacerlo, pero claro. ¿Cómo acabó el califato omeya? Pues con una sublevación y los abasíes llegando y matando a la familia de los omeya. Y luego estos abasíes sufrieron revueltas y movimientos secesionistas. Es que lo único que mantuvo vivo al Islam fue la religión. La unidad política ha sido un fracaso y lo ha sido desde siempre. Si el Islam ha sobrevivido ha sido por la religión. Al final, en el siglo XI no quedaba nada del refinamiento de los abasíes. Nada. Habían caído en manos de los turcos gaznavíes. Y luego estos turcos, que habían sido la guardia secreta de los abasíes, pues se apoderaron del poder, los selyúcidas. Pero los selyúcidas fueron derrotados por los cruzados, por la primera cruzada. Acaba en el año 1099, como ustedes saben. Y luego, pues llega con la caída de Edesa, porque ciertamente después de unas tácticas poco escrupulosas de Balduino, pues apoderamos, por ejemplo, de una parte de Armenia, y Edesa cae. Y entonces es lo que provoca la segunda cruzada. Luego, con la batalla de los Cuernos de Jatín en 1187, llega la tercera cruzada, la de Corazón de León, Federico Barbarroja y también Felipe II. Consigue algunos éxitos militares innegables, pero no puede tomar Jerusalén. Y entonces llega la cuarta cruzada, que al final se convierte en una guerra contra Constantinopla. Han tardado, a pesar de que hubo algunos roces con Alejo, hemos tardado, ¿saben cuánto? De 1095 a 1204, hemos tardado casi 300 años en pegarse, y eso que había motivos, porque una cosa que no les ha contado, aparte ciertamente de la persecución que hubo con la época de Miguel Celulario, el sucesor, por ejemplo, de Manuel I Comneno fue una bestia llamada Andrónico, que se dedicó a perseguir y a matar a los latinos y a los cristianos. Y este hombre ha sido alabado, por cierto, por nuestros académicos, considerando, si ustedes ven la Wikipedia, verán la imagen tan positiva que hay de Andrónico, que prácticamente instauró un gobierno socialista en el Imperio Bizantino. Este hombre al final fue asesinado por Isaac II Ángelo, ciertamente, porque no les dije una cosa. El primer comneno que llega al trono es Isaac I, y este se mete a Celulario en una cárcel. O sea, Celulario tiene un final terrible, algo que también nos han negado,
ciertamente. Nos han negado, ciertamente. Que no nos han contado, ciertamente. Pues este Andrónico muere y llega Isaac II, y entonces se produce una crisis y es lo que provoca Venecia. O sea, los cruzados para la Cuarta Cruzada necesitaban dinero, y entonces tienen que acudir a Venecia, y entonces les dice que tomen una ciudad cristiana llamada Zara, que pertenece a los húngaros, y entonces hay una guerra, la toman, y esto les lleva, el saqueo no es suficiente, tienen que llegar a Bizancio, y entonces reciben pues la ayuda de el hijo de, por ejemplo, de Isaac II, que luego se va a convertir en Alejo IV. Pues ha habido un usurpador que le ha quedado el trono a su padre, que se llama Alejo III, y entonces los cruzados le quitan y ponen a Isaac II. Este Isaac II se muere muy pronto y es sucedido por Alejo IV, que es el hijo de... Entonces este hombre no intenta pagar, pero el pueblo se le amotina y sube otro Alejo, Alejo V, y entonces es cuando se produce el desastre, y es cuando llega el reino latino de Jerusalén. Quiero el reino latino de Constantinopla. Y esto desagradó al Papa Inocencio III, que inmediatamente les excomulgó. Y llega ciertamente la Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada es la de... La Quinta Cruzada, por ejemplo, es la que intentan tomar Egipto con un obispo cordobés llamado Pelagio y fracasan, ciertamente, fracasan. Fracasan ciertamente, con un obispo español llamado Pelagio y fracasan. Estuvieron muy cerca, pero no lo consiguen. Y luego están ya la cruzada esta donde no se combatió, la de Federico II, que es la Sexta Cruzada, que llega a conquistar Jerusalén. Se entendió maravillosamente con el descendiente, con Al-Khalil, que es el descendiente de Saladino. O sea, no estaban ahí los turcos, sino los ayubíes ya. Y luego los mamelucos, pues cuando llega, por ejemplo, ya Luis IX, pues dan un golpe de estado, llega Baibars, y Baibars es quien los derrota. Y es quienes se hacen al final, quien provocan la caída de los ayubíes y se hacen con el poder. Y estos son los que le acaban destruyendo. Yo digo una cosa, a Bizancio le convenía una cosa: por mucho que odiase a los cruzados, le convenía que el reino de Jerusalén hubiera seguido durante más tiempo posible. Yo ya les digo que hay un momento que podía haber cambiado todo absolutamente, cuando los mongoles se lanzaron y atacaron ciertamente y destruyeron Alamut, como ya vimos en otro vídeo, y el califato de Bagdad. Esto podría haberlo cambiado absolutamente todo, pero son derrotados por Baibars en la batalla de Il Khaldun. Y esta es la guerra de la que se enorgullecían los musulmanes, la guerra contra los mongoles, no, que es la que podía haberles destruido. Los cruzados nunca supusieron una amenaza. A pesar de un ataque ahí contra la Meca que hizo, por ejemplo, Reinaldo de Chatillon, nunca se puso en peligro el califato islámico el califato de Bagdad por parte de los cruzados. Nunca. Estuvieron más cerca los mongoles de destruirlo que los cristianos. Y eso es así. Y entonces, ¿qué pasa? Ciertamente vemos que en el año 1270, pues los bizantinos, los paleólogos vuelven y reunifican el imperio, vuelven a la ortodoxia, y hay un nacionalismo y un triunfo de lo griego. Pero hay un emperador, Juan Contacuceno, que empieza a meter turcos, y los turcos se meten en Europa. Hay algunas batallas como la de Kosovo, y entonces pues ocurre lo que pasa en Póker de Papas, o sea, la batalla de Nicópolis, y fracasa, y el Islam se hace más fuerte allí. Y luego está la batalla de Varna, que ya la hemos visto. Y entonces es cuando se celebra y antes de la batalla de Varna se celebra el famoso concilio, porque ya saben que los turcos van a conquistar. Hay un momento en que podían haberse salvado, la batalla de Ankara, cuando Tamerlán está a punto de conquistarles. Y entonces hay un concilio en Florencia Ferrara, y entonces decretamos la unión de las dos iglesias. Se envía, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Se envía, por ejemplo, a Isidoro de Kiev a predicar a los rusos, pero los rusos no se convierten. Y luego Bessarión está a punto de ser papa, pero prefirieron elegir a Aeneas Silvio Piccolomini. Le faltó un voto a Bessarión para ser elegido papa. No sé qué habría pasado si Bessarión hubiera sido papa. Seguramente se hubiera activado otra cruzada para poder expulsar a los turcos de Constantinopla. Pero esto no pasó. Por cierto, el último enclave que cayó no fue Constantinopla, sino Trebisonda. Fue el último enclave bizantino que cayó. Entonces, por ejemplo, pues eso, los bizantinos emigran a Italia y ayudan a la construcción del Renacimiento. Y hay algunos que, por ejemplo, están en España. Por ejemplo, hay algún conquistador en México, por ejemplo, era griego, por ejemplo, de Candía, o sea, de Creta, y estuvo allí. El Greco fue recibido por Felipe II, por ejemplo, y estuvo también allí, y se quedó ya en Toledo.
O sea, hay un momento, y luego hay en el siglo XVII la unión de famosa de Brest-Litovsk, la famosa unión de Brest-Litovsk que ciertamente que es la que significa una especie de catolización de los rutenos con los ritos un poco ortodoxos pero fieles a la Iglesia católica, ciertamente. Y esto provoca el martirio de San Josafat, que así hace muy poco que hemos celebrado a San Josafat, que fue asesinado por los propios ortodoxos. Y ciertamente, ya saben ustedes, y luego hay otro momento que ya hemos hablado también en el siglo XVII, que es el famoso cuestión del falso Demetrio. Iván IV había estado tonteando, o sea, había tenido problemas con la Iglesia Ortodoxa, este hombre había llegado prácticamente a Siberia y había tenido problemas porque los ortodoxos, no sé por qué, no permitían, no permitían, permitían solo cierto número de matrimonios y Iván IV se había casado 6 veces. Entonces había ahí tonteado con Posevino, pero al final no se había llegado a nada. Y entonces le sucede el tal Teodoro. Y entonces hay otro hijo, por ejemplo, de Iván IV, que se llama Demetrio. Este Demetrio parece ser que fue secuestrado por Boris Godunov y fue asesinado, parece ser. Pero entonces hay un usurpador que finge ser Demetrio y es apoyado por los jesuitas y los polacos y deciden reponer a este Demetrio y lo consiguen, le ponen en el famoso momento en el que estuvo a punto. Por cierto, que hay un momento importante en la época de Iván IV. Ya saben que este sufre una revuelta de nobles, los famosos boyardos, y Iván IV está a punto de caer ante por ejemplo, ante Esteban Báthory, ciertamente que está a punto de meterse en Moscú, pero no lo consigue. Y se pierde la oportunidad. Y entonces intenta esto, lo del falso Demetrio, que lo consiguen estar un tiempo. Hay dos falsos Demetrios, y entonces llegan al poder los Romanov. Y esto evita cierto. Esto no nos lo. Aparte de la Cuarta Cruzada, esto es lo que tienen como una espina en el costado los ortodoxos y lo que no nos perdonan, ciertamente. Esto es lo que no nos perdonan los ortodoxos, eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es lo que no nos perdonan los ortodoxos. Y entonces, ciertamente, pues ha habido una especie de cerrazón. Pero en el siglo XVIII Rusia se va a abrir al europeo. Por supuesto, ser católico, pero se abren no a lo bueno, sino a lo malo. Se abren ciertamente a la europeización, pero a la europeización o sea, pero un tanto liberal. O sea, Rusia va a experimentar lo mismo que le va a pasar ciertamente a Francia y a España. Va a haber dos tendientes, una tendencia europeizante más laica y luego la versión nacionalista más ortodoxa y esto va a cristalizar en enfrentamiento entre Pedro I y su hijo Alejo que lo va a asesinar. Y entonces, a partir de todo, los zares van a crear San Petersburgo, que va a ser el centro de la nueva Rusia más laica y más europea, y luego ya esta corriente, por ejemplo, pertenecerá a Turgeniev. Habrá dos corrientes literarias, o sea, una corriente más las europeísta formada por Turgeniev y estos grandes, yo qué sé, pienso en los Pushkin, los Lermontov y no sé qué, y luego una corriente más eslavófila con los Gogol, los Asakov o los Dostoyevsky y no sé qué, esta corriente. Y luego también va a haber un movimiento, va a haber, por ejemplo, debido a su acercamiento a Francia, esto va a permitir que haya un cierto acercamiento de ciertos ortodoxos con el catolicismo. Pienso en Sofía Svetchina y, por ejemplo, estos grandes. Si ustedes vieron mi vídeo de los hermanos Karamazov, verán ciertamente a los famosos Gagarin, Martinov, Babinov y a Pecherin, por ejemplo. Van a ser estos grandes, van a ser diferentes rusos que se van a convertir al catolicismo y van a intentar catolizar y van a ser condenados a muerte y van a tener peor trato que, por ejemplo, los revolucionarios y los anarquistas. Y esto es lo que va a impedir un poco la unión. Luego, ciertamente, el hecho de que Rusia, por ejemplo, se haya repartido y que Polonia haya caído y ha hecho que aumente el número de católicos. La mayoría de los católicos en Rusia son franceses, polacos y alemanes. Y algún ruteno que hay por ahí. O sea, y esto va a quedar. O sea, antes de la Revolución Rusa, Europa lo conforman 150 etnias. O sea, llega la Revolución Rusa y entonces hay una persecución y los persiguen a todos. Absolutamente a todos, por ejemplo. Y ya luego el estalinismo pues se dedica a perseguir, yo que sé, a gente como Glika, como Yoshu,
también eso significa, hay una cosa muy positiva. Dostoyevski había sido un firme detractor del catolicismo, pero, por ejemplo, los descendientes de Dostoyevski van a hacer las paces con él. Soloviev, que es su discípulo, no se sabe si muere ortodoxo o católico. La hija escribe una biografía de Dostoyevski tratando de decir que su padre no era tan anticatólico como creíamos. Se llamaba Liuba, esta mujer, Liuba o Aime Dostoyevski. Y luego, por ejemplo, hay gente como este escritor tan interesante, Vladimir Volkov, que escribe una novela de intento de unión entre católicos y los ortodoxos, El invitado del Papa, y una joya que yo he leído personalmente y que me ha servido para la parte de Iván IV, que es la de Los hombres del zar. Los hombres del zar es una joya que yo prácticamente les recomiendo. Y entonces se produce también un acercamiento también en el Vaticano II produce también un acercamiento. Ya saben, el acercamiento entre Paulo VI y el obispo Atenágoras, ¿cómo se llama esto? El patriarca de Constantinopla, Atenágoras. Ahí también van a Jerusalén, plantan un olivo y todo esto. Y luego es lo único, hay una cosa muy positiva del Vaticano II, un acercamiento más benévolo hacia los judíos y luego esto, intento de llegar a un acercamiento, o sea, ya saben que había un momento que fue en el siglo XVII donde hubo un momento ecuménico. Por ejemplo, lo intentaron el abad Oliva y Leibniz, intentaron, en realidad no era tanto para los ortodoxos, sino era para los protestantes y los católicos, pero fueron condenados por las dos iglesias y no cuajó este acercamiento, pero ahora sí, también ha habido movimientos como por ejemplo los movimientos de Taizé, por ejemplo, para un acercamiento. Y bueno, ahora ciertamente pues sí, hay algunos que por ejemplo sí están abogando por eso, pero ciertamente algunas directrices que ha tomado el Papa Francisco por ejemplo, de acercamiento al lobby LGTBI y algunas cosas, dedicándose más al activismo, han enfriado un poco las relaciones, pero todavía se pueden retomar. Las relaciones ya se han visto en este viaje a Nicea que ha hecho el Papa, por ejemplo, para conmemorar el concilio de Nicea que ha hecho el Papa León XIV, todavía es posible. Y yo digo una cosa, o nos unimos o el Islam nos va a comer. Eso es lo que se les quiere decir. Ah, por cierto, me gustaría terminar este vídeo hablando de que en un principio Hollywood, es verdad que sin ser católico, hubo un momento en que hubo un acercamiento también a las cruzadas. Los protestantes en un principio no habían renegado de ellas, se sentían fascinados, pero eran unas cruzadas quitadas el componente católico. Por ejemplo, tenemos los maravillosos libros de Harold Lamb, películas como la de Robin de los Bosques, de Curtiz, o por ejemplo, películas como por ejemplo Las Cruzadas de Cecil B. DeMille, o una joya que a mí me gusta, La Princesa de Samarcán o La Horda de Oro, donde hay una alianza entre los iraníes y entre los persas, por ejemplo, los persas musulmanes y los cruzados para echar a los musulmanes. Es una película que a mí me encanta. Y bueno, espero que este vídeo haya sido de su gusto. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes y espero que este haya sido de su gusto. Nada más, que Dios los guarde a todos, les guarde a todos. Vamos a ver, vamos a